Muy buenas a todos. Si en el vídeo anterior estábamos explicando algunos conceptos con respecto a los números decimales, ahora vamos a ver cómo operar con ellos. Realmente es muy sencillo. El primer ejemplo que vamos a ver es una suma o resta de números decimales. Para ello hemos puesto aquí un ejemplo que sería 50,45, vamos copiándolo, 50,45, y lo importante con respecto a la suma de este tipo de números sería que siempre dejáramos la coma en la misma vertical. ¿Vale? Las unidades siempre tienen que ir en la misma columna, las décimas siempre tienen que ir en la misma columna. Aquí colocaríamos el 17 y aquí el 375. Y para el siguiente sería el 1 y el 85, 9 y 6. A la hora de hacer la suma, empezaríamos haciendo la suma exactamente igual que la hemos hecho siempre. En la primera columna nos quedaría un 6, aquí en la siguiente columna ya estaríamos sumando el 5 más 9. 5 más 9 son 14. Pondríamos aquí un 4 y con una que nos llevamos sería 1 y 5, 6, 6 y 7 son 13, 13 y 5 son 18. Lo vamos sumando y vamos haciéndolo igual. Nos llevamos una también, 1 y 4 son 5 y 3 son 8 y 8 16, me llevo una. Y aquí serían 9 y aquí serían 6. ¿De acuerdo? Siempre sumando por columnas. Por supuesto, el resultado final también debe llevar una coma que iría en la misma vertical. Ese sería el ejemplo con la suma, muy sencillo. El ejemplo con la resta, exactamente igual, 50,45, si lo restamos a 17,375 debemos dejar la coma en la misma vertical. Si nos encontramos que no tenemos una cifra decimal, en este caso la de la milésima, en el primer número, no pasa nada, podemos ponerle un 0, ya que sabemos que añadir ceros por detrás de la coma no aporta absolutamente nada, no cambia el número. ¿Vale? Aquí sería la resta, pues de 5 a 10 serían 5. Ya me llevo una, y de 7 más 1, 8. De 8 a 15 irían 7. Me vuelvo a llevar una, aquí serían 0. Y ya 50 menos 17, que serían 33. ¿Vale? Del 7 al 10 van 3, y me llevo una. Del 2 al 5 van otros 3. ¿Vale? Ese sería el ejemplo con la suma y la resta. El siguiente tipo de operación que vamos a ver es multiplicación y división. Aquí, aunque estemos viendo dos números enteros, el resultado nos va a dar uno decimal, ¿vale? Por eso lo ponemos también. Si hacemos este ejemplo rápido, sería 70 entre 16, esto acaba 4, 6 por 4, 24, aquí irían 6 y aquí iría 0. Como hemos dicho en vídeos anteriores, si el 6 no podemos dividirlo entre 16 porque es más pequeño, lo que hacemos es añadir un 0 y continuar con la coma, ¿vale? Porque lo que ya nos queda por hacer son decimales. Ese 60 entre 16 lo vamos a poner a 3, 6 por 3, 18 al 22, y me llevo 2, 6 de 3 por 1, 3, y esto 5, 12. Aquí tendríamos que bajar de nuevo otro 0, ya que 12 no se puede dividir entre 16, y continuar dividiendo. El siguiente número, en lugar de ser la décima, será la centésima. Ahora tendríamos que colocar aquí un 7, 6 por 7 son 42, aquí irían 8, y me llevo 5, 7 por 1, 7, y 5, 12, al 12, 0. 80, y 80 al dividirlo entre 16 nos cabe a 5, 6 por 5 son 30, al 30 0, y 5 por 1 5 más 3 8, al 8 0. Una vez que lleguemos al resto 0, entonces ya habremos terminado la división y aquí tendremos todos los números decimales que nos hacen falta. ¿Vale? Esta división sería 4,375. Repetimos, si el resto no podemos dividirlo entre el cociente, lo que hacemos es ir bajando un 0. Este 0 que vamos a señalar aquí en rojo. ¿Vale? Y aquí, si tenemos una división, por ejemplo, ya de un número decimal entre otro número cualquiera, seguimos haciendo la división como si fueran números enteros, exactamente igual. Y aquí tenemos dos números decimales, pues al final añadiremos otros dos números decimales. Es así de sencillo. Si hacemos 3,59 entre 3, es como si dividiéramos 359 entre 3. ¿Vale? Así que vamos haciendo la división. El primer número sería un 1 claramente, y aquí habría un 0. Después del 0, si nos olvidamos de la coma, bajaría el 5. Después del 5, 5 entre 3 sigue saliendo a 1, con resto 2, y aquí 2 no podemos dividirlo, seguiríamos bajando el 9. Esto sería ya 9, 27, 9 por 3, 27, al 29 son 2, y aquí bajaríamos un 0. 20 entre 3 son a 6, 6 por 3 son 18, 18 al 2, al 20, perdón, irían 2. Continuaríamos bajando el 0, volvería a salir un 6, volvería a salir un 2, volveríamos a bajar el 0, 6, y este 6 continuaría sucesivamente. Si os fijáis, aquí continuaría siempre el 6, ¿vale?
Y aquí lo que decíamos era, si teníamos solamente una cifra a la izquierda de la coma, pues aquí también vamos a tener una cifra a la izquierda de la coma. Y ese número sería el 1,196 y ese 6 periódico porque se va repitiendo, ¿vale? Esa sería la idea. Luego, si en lugar de hacer una división en el que el número decimal es el del dividendo y no el del divisor, lo que haríamos sería actuar de la siguiente forma. Tendríamos que, si el 6 lo estamos dividiendo entre 2,5, es decir, el número decimal nos queda aquí y no aquí como en el caso anterior, vamos a hacer como si multiplicáramos en ambos lados por 10. Por 10 en este caso porque solamente tenemos una cifra decimal. Es decir, el 6 lo convertiríamos en 60 y el 2,5 lo convertiríamos en 25. Hacer la división de 6 entre 2,5 y de 60 entre 25 es exactamente igual. En el otro ejemplo que tenemos aquí, sin mirarlo ni siquiera, vemos que tenemos dos cifras decimales. Si tenemos dos cifras decimales, para intentar, entre comillas, quitarnos esas cifras decimales, multiplicaremos por 100. Y si multiplicamos por 100 aquí a la derecha, también multiplicaremos por 100 aquí a la izquierda. 8,1 por 100 serían 810 y 1,25, 125. Y esa sería la división que tendríamos que hacer. Realizamos ahora para trabajar algunos ejemplos del libro para ver cómo desarrollamos lo que acabamos de explicar. Si tenemos una división de 0,15 entre 0,3, hemos dicho que vamos a intentar evitar los números decimales dentro del divisor. Por tanto, el 0,3, no queremos números decimales ahí, tendremos que multiplicarlo por 10. Para multiplicarlo por 10 nos quedará 3 y aquí también tendremos que multiplicar por 10, evidentemente. Si lo hacemos a la derecha, lo hacemos a la izquierda. Si hacemos esta división por aquí, 1,5 entre 3, no puedo dividirlo directamente, no cabe ningún número, por tanto, pondremos primero un 0, un 0, Un 0, significa que vamos a ir directamente a un número decimal y ya esa coma de aquí no la tenemos en cuenta, la del dividendo, esta no la tendríamos en cuenta, ¿vale? Esa sería la dinámica. Si no cabe, ponemos un 0, y directamente pasamos a los decimales. Dividimos 15 entre 3 y ese 15 entre 3 sería 5. 5 por 3 son 15, ya al 15 iría 0. Ahora sí, ya tendríamos hecha la división. Luego, para pasar esta división a una división para poder realizar, 0,05, para pasarlo a 5 estamos multiplicando por 100. Aquí estaríamos multiplicando por 100 y por tanto aquí hay que multiplicar por 100 también y el 3 se convertiría en un 300. 300 entre 5. Simplemente lo dividimos, esto es 6, al 30 van 0, bajo el 0, 60. Y en el último ejemplo que tenemos aquí, 4,5 entre 1,125, para pasar de aquí hacia abajo hemos tenido que multiplicar por 1000. Ya que tenemos que quitarnos 3 cifras decimales, tenemos que multiplicar por 3 ceros, ¿vale? Al multiplicar 4,5 también por 1000, lo que nos queda es 4.500. 4.500 lo dividimos entre 1.125 y ahí tendríamos ya la división para realizar. Si esa división o esa aplicación la hacemos ahora con un problema, podríamos tener un ejemplo como el siguiente. Se emplean 2,5 kilos para la fabricación de 6 trofeos. 6 trofeos que son iguales. Entonces lo que tendríamos que dividir serían los 2,5 kilos de lo que se ha empleado, del material que se ha empleado, entre los 6 trofeos para saber cuánto se ha empleado en cada uno de ellos. Cuánta plata se ha empleado en cada uno de ellos. Empleado, aquí nos faltaría una L. Pues esos 2,5 tendríamos que dividirlo entre 6. Siguiendo el ejemplo de antes, 2,5 no podemos dividirlo directamente entre 6 y por tanto lo primero que se pone es un 0. Es el mismo ejemplo que teníamos aquí arriba. Lo primero que se pone es un 0, una coma y ahora se dividen 25 entre 6. 25 entre 6, la primera cifra que nos sale sería un 4. 6 por 4, 24 y al 25 iría 1. 1 entre 6 no puedo, bajo un 0. ¿Vale? 10 entre 6 es a 1 y el resto sería 4. 4 entre 6 no puedo, por tanto bajo un 0 y 40 entre 6 sería 6. 6 por 6 son 36, al 40 van 4. Bajo un 0, otra vez 6, otra vez 4, otra vez 0, otra vez 6, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que se ha empleado en cada trofeo son 0,41,6 periódico kilos de plata. Y esa sería la solución. ¿Vale? Y ahora ya operando con sumas, restas, multiplicación y división,
Voy a hacer este primer ejemplo de una forma muy lenta, que sería con la primera cuenta 1,5, habría que sumarle 1,54. Pues la primera cuenta sería 4 más 0 son 4, 5 más 5 son 10, me llevo una, y 1 más 1 más la que me llevo serían 3. 3,04. Aquí iría un 3,04. La siguiente, 4,23, le vamos a restar 2,33. Restamos 3 menos 3 sería 0. Del 3 al 12 irían 9 y me llevo una. De 2 más 1, que son 3, hasta el 4, iría una. 1,90. 1,90. ¿Vale? Y luego ya con la resta y la división, primero sabemos que hay que hacer la división. Habría que dividir 3,04 entre 1,9. 1,9 o 1,90. Y esto nos da como resultado 1,6. ¿Vale? 1,6, pues 3 menos 1,6 nos da como resultado 1,4. Y listo. Si queremos hacer la división sería 3,04 entre 1,90 y podemos multiplicar aquí por 100 y aquí por 100. Serían 304 entre 190. Esto nos sale primero a 1, 1 por 0, 0 al 4, 4, 1 por 9, 9, al 10, 1, y me llevo una por 1, más 1, 2, al 3, 1. 114, que como no entra, lo tendríamos que poner un 0 aquí y continuar con el 6. 6 por 0 es 0, 6 por 9, 54, al 54, 0 y me llevo 5, y 6 por 1, 6, más 5, 11. Este sería el resultado, 1,6. Y ponemos un último ejemplo que sería un uso de números decimales o una resolución de problemas con números decimales, pero combinado con el sistema sexagesimal. Entonces, una aclaración, y es que para poder hacer un problema de este tipo, los datos han de ser compatibles, es decir, tienen que estar en la misma unidad de medida. Esto es importante. Si, por ejemplo, queremos saber la velocidad media, esto es un ejemplo de un problema cualquiera, que ha llevado un ciclista durante 1 hora y 36 minutos. 1 hora, 36 minutos. Sabiendo que ha completado 40 kilómetros, ha hecho 40 kilómetros, primero deberíamos pasar la hora y 36 minutos a una cantidad decimal antes de poder dividirlo. No podemos dividir 40 entre 1 hora 36 minutos directamente. El 1,36 minutos debemos pasarlo a forma decimal. Y para ello recordamos que era de la siguiente forma. 1 hora, si lo queremos pasar a hora, evidentemente se quedaría igual. Y luego 36 minutos, si lo queremos pasar a horas, había que dividirlo entre 60. 36 entre 60 y vamos dividiendo. Aquí podemos dividir, por ejemplo, entre 6 primero, sería 6 partido por 10. Si dividimos entre 2, 3 partido por 5 y esto nos da 0,6. ¿Vale? Por tanto, tenemos que 1 hora 36 minutos es lo mismo que 1 hora más 0,6 horas. En total, 1,6 horas. Pues para saber el tiempo medio simplemente habrá que dividir los 40 kilómetros que tenemos entre las 1,6 horas que ha tardado. ¿Vale? Entonces sería 40 kilómetros que ha hecho en total dividido entre 1,6 horas que ha tardado. Primero pasamos esta división haciendo una multiplicación por 10 a izquierda y a derecha entre 16 y a partir de aquí esto primero sale a 2, 2 por 6 son 12, 12 al 20 irían 8, me llevo 2, 2 por 1 son 2 y otros 2 son 4, sería el resto 8. Bajamos el 0 y ahora 80 entre 16 cabe a 5, 5 por 6 30 y aquí sería 0, resto 0. Por tanto, ha ido a una velocidad media, si esto eran kilómetros y esto eran horas, pues de 25 kilómetros por hora. Y ya con esto terminamos el vídeo y nos vemos mañana en clase.